Estamos leyendo el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Hemos leído ya varios capítulos, hemos llegado al capítulo 11. Vimos la conversión de Saulo de Tarso, vimos la muerte de Esteban, vimos las poderosas predicaciones de Pedro, los milagros hechos por Pedro, la poderosa conversión de un general de la guardia romana, Cornelio, un centurión que manejaba cientos de hombres. La visión que tuvo Pedro para predicar a los gentiles. Y al llegar al capítulo 11, nos encontramos con que algunos quieren oponerse a la predicación que se le estaba llevando ahora a los gentiles. Y leemos la palabra del Señor en el capítulo 11, desde el versículo 1, que nos dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Bueno, ¿quiénes eran estos que eran de la circuncisión? Pues eran judíos que guardaban la ley y se habían convertido al evangelio, pero querían que los cristianos siguieran circuncidándose y guardando el sábado y algunos ritos de la ley y de la tradición. Entonces todavía no habían entendido bien la doctrina de la gracia. La iglesia está en sus primeros años, tiene ciertos conflictos de doctrina. Pero imagínense ustedes, si la iglesia tiene problemas de doctrina hoy, que ya tiene 2000 años de haber sido fundada, y todavía existen hermanos judaizando, todavía hay hermanos que dicen que hay que guardar el sábado, que no coma esto, que no coma aquello, que no tome tinto, bueno, que hay que hablar en hebreo porque supuestamente los demonios no salen si no se habla en hebreo, que cuando usted les dice en el nombre de Jesús de Nazaret, demonio, te vas, el demonio no sale porque no entiende. Hay que hablarle en hebreo para que entienda. Imagínense, si hoy tenemos problemas tan serios y cosas tan malas y drásticas en nuestras iglesias, que ya tienen 2000 años luchando con doctrina y todo esto, ¿cómo sería en ese tiempo que la iglesia estaba apenas iniciando? Eran los primeros años, pues había todos esos conflictos y había que solucionar. Y estos que guardaban la ley decían en el versículo 3, Pedro, ¿por qué tú has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le están reclamando a Pedro. Entonces Pedro comienza a relatar otra vez toda la historia del capítulo 10. Quizás añade algunos detalles allí que desconocíamos, algunos pequeños detalles importantes, pero finalmente es el mismo discurso. Él cuenta el testimonio para que ellos comprendan por qué razón entré en la casa de esos gentiles y comí con ellos. Para los judíos, pues era inmundo, era indebido comer con los inmundos gentiles, como los consideraban. Pero entonces Pedro pasa a contar y dice, en orden, les contó lo sucedido. En el versículo 5, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo, como una tela gigantesca que descendía y por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Bueno, allí añade esa frase de que venía hasta mí, el lienzo. Cuando fijé en él los ojos, esto también lo añade allí Pedro, que no aparece en el capítulo 10, pero entonces son detalles importantes. Dice que él se quedó mirando fijo, consideré y vi, él vio allí la visión, la película que le mostraron, y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come, sacrifica y come.
Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. O sea, se recogió aquel lienzo, aquella tela de película y se llevó hacia el cielo. Y he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Acuérdense que era más de 60 kilómetros, ¿no? Y enviaron a unos hombres desde Cesarea. Y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Bueno, no sabíamos que eran 6, sabíamos que habían ido algunos, pero aquí se nos dice que eran 6 hermanos que fueron con él. Y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El versículo 14 nos aclara que Cornelio, aunque era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con todos sus servidores y todo lo demás, y su familia, no eran salvos. Ya se los había enseñado yo en el capítulo 10, que él no era salvo porque sin Cristo no hay salvación. Una persona puede estar en el mundo, practicar religión, dar limosnas, ser buena gente, creer en Dios, ser deísta, no es ateo, sabe que existe un Dios y todo lo demás, pero no ha creído en el Evangelio, no conoce el Evangelio, no es salvo. Y solamente por Jesucristo hay salvación. Así es de que en esta aclaración Pedro dice que el ángel le dijo, envía a buscar a Pedro porque él te va a predicar el Evangelio para que puedas ser salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio, o sea, el día de Pentecostés. Había caído sobre nosotros el Espíritu Santo, pero resulta que ahora yo voy y le predico a Cornelio y a su familia, y cae también sobre ellos el Espíritu Santo, igual que pasó en Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Me acordé de esas palabras. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, pues ¿quién soy yo para que pueda estorbar a Dios en su obra? Entonces, cuando oyeron estas cosas, todos callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí comenzaron a comprender que nosotros los gentiles, los extranjeros, los no judíos, los que no somos de Israel, también hemos recibido la palabra de Dios para arrepentimiento y para vida eterna. 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, es decir, cuando fueron esparcidos por allá en los capítulos 7 y 8, que comenzaron a ser perseguidos por todas partes en los días que murió Esteban, ellos comenzaron a predicar, pasaron hasta Fenicia, también fueron a Chipre y Antioquía, no hablando a nadie las palabras, sino a los judíos. Entraron a esas ciudades y comenzaron a predicar, pero iniciaron predicándole a judíos que estaban en Fenicia, en Chipre. Chipre es una isla y Antioquía es una ciudad de Siria. Fenicia, no recuerdo exactamente, pero eran ciudades fuera de Israel y comenzaron a predicar allí, pero a judíos en esos lugares. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Cirene pertenece a, esto es lo que hoy podría ser Libia,
es una ciudad de Libia. Dice, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. En este caso, los griegos no son judíos criados con griegos. En este caso, sí son griegos puros. ¿Cómo sabemos eso? Porque hay una contienda aquí entre judíos y griegos. Dice que se le predicó primero a los judíos que vivían en esas tierras, que eran también contados con los griegos. Pero en este caso, sí se le evangelizó a los griegos, a verdaderos extranjeros que no eran judíos. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Entonces comenzaron a predicar a los extranjeros. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto es muy importante que nosotros lo analicemos. Aquí no dice que los pastores y evangelistas comenzaron a predicar por todas partes. No solamente los pastores, evangelistas y maestros, no. Aquí dice que todos los que habían sido esparcidos, extendidos, comenzaron a predicar el evangelio. Entonces la iglesia crecía. Nada parecido con las iglesias actuales. Las iglesias actuales, aunque sean algunas de sana doctrina, dejan la carga de evangelizar y llevar el evangelio, esto se lo dejan al pastor. En su gran mayoría es así. El pastor o algún evangelista que haya en la congregación tienen la carga, la responsabilidad lastimosamente recae sobre ellos de ir a orar por los enfermos, ir a evangelizar, entrar a los hospitales, las cárceles, llevar el evangelio por todas partes, porque las iglesias están muy acostumbradas a ir de domingo a domingo al culto. Eso es lo que hacen, van de domingo a domingo al culto y cumplen uno que otro servicio por ahí poquito. Se conforman simplemente con cumplir sus deberes familiares, matrimoniales, sus trabajos, y de domingo a domingo se congregan. Y entonces la responsabilidad del crecimiento, ¿no? Y luego uno escucha las críticas a veces de los mismos hermanos, la iglesia no está creciendo. Debe ser que el pastor no está orando, el pastor no está evangelizando, no sale a visitar, a invitar gente, ¿no? Y resulta que a los pastores la semana no nos alcanza. Nosotros necesitamos una semana que ojalá tuviera 10, 15 días, una sola semana, porque la semana no nos alcanza para cumplir todos los compromisos que tenemos. Es una forma exagerada. Yo a veces caigo muy rendido, a veces muy cansado, agotado de las labores que hay que hacer, y uno atiende, además de sus compromisos con el Señor y la iglesia, atiende también la familia, la cual no puede ser abandonada, y todo esto trae conflictos familiares. Cuando el ministerio pastoral y el matrimonio va madurando, ya esos problemas se van disipando, gracias a Dios. Pero los primeros años de ministerio son agotantes y los matrimonios se quiebran debido a eso, a que los pastores se echan toda la responsabilidad encima y la iglesia estoy ocupado trabajando. Ahora, ¿es pecado trabajar? No. ¿Deben abandonar sus trabajos? No. El asunto es que el creyente se acostumbra a trabajar entre semana por su pan, por su comida, y el domingo se congrega fielmente, y eso es todo lo que hacen. Es lo que se conoce más o menos en las iglesias. Lo sabemos por experiencia y porque lo hemos visto. Yo que he sido evangelista y he salido a tantas iglesias, he viajado, he visto que más o menos ese es el mover de las iglesias. La gente de domingo a domingo es que se congrega. ¿Y quiénes ayudan al pastor? Siempre un grupito pequeño de hermanos. Son los que ayudan al pastor en sus labores, o incluso a evangelizar, a invitar gente, a discipular, pero son grupos pequeños. La iglesia puede tener 100 personas, pero los que ayudan al pastor son 10. La iglesia puede tener 500 personas, pero los que ayudan al pastor son 20 de esas 500. Los demás se congregan. Sí, es un rito religioso el congregarse el domingo. Entonces, así suele pensar ahora. Imagínese usted cuando una iglesia tiene 20 o 30 personas nada más. Pues prácticamente nadie ayuda al pastor. Por ahí algunos será el que le echa la mano al pastor. De resto, todos vienen al culto de domingo en domingo. Entonces, necesitamos que la gente vea estos pasajes bíblicos y entienda su responsabilidad que tiene delante del Señor, que no es simplemente congregarse,
sino que es necesario que los creyentes evangelicen, que haya un plan de evangelismo, que haya alguien encargado del evangelismo. Pero en las iglesias pequeñas no hay encargados de evangelismo, no hay quien haga este trabajo, quien salga, invite familias, lleve tratados, invite al culto. Y cuando alguien se dispone a hacerlo, se cansa. Es decir, dice, yo voy a salir a evangelizar. Y salen 3, 4 veces. No, nadie sale, yo tampoco salgo, nadie sale. Uno sale solo, entonces yo tampoco salgo. Yo me quedo durmiendo también igual que los demás roncando. Y ahí vuelven a lo mismo entonces, porque no hay realmente un compromiso con Dios. Es como un compromiso con el hombre o con la religión o con la iglesia, pero no es algo personal con Dios. Los que tenemos un compromiso con Dios no nos paramos cuando salimos a la calle a predicar, a evangelizar y nos paramos en una esquina y nadie nos acompaña, nadie. Es uno totalmente solo en una esquina predicando, pero es que uno tiene el compromiso es con Dios como Jonás cuando fue obligado por el Señor. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Él no tenía cámaras que lo filmaran, él no tenía quien lo acompañara, quien le cargara la Biblia, nada. Él fue solito predicando y listo. Y Pablo muchas veces estuvo en soledad. Incluso fue abandonado, fue traicionado también por sus amigos, en fin, y él siempre cumplió su ministerio. Entonces, Jeremías fue muy solitario. Por ahí Baruch era el que lo acompañaba y toda la vida fue de tormento, no le daban ofrendas por predicar. A Jeremías, en cambio de darle ofrenda, le daban cachetadas. Por lo menos yo he salido como evangelista. Muchas veces me ha tocado solo, no he tenido a veces cómo pagarle pasajes a un compañero. A veces las ofrendas que nos dan en las iglesias no alcanzan. A veces la familia de uno no lo acompaña al ministerio, me ha tocado solo y uno corre muchos peligros de distintas formas andando solo, corre peligros, a veces peligros con hombres y a veces peligros con mujeres, eso es constantemente el peligro que se corre y no se acaban esos peligros, son siempre constantes, pero a uno le toca cumplir su compromiso delante de Dios, pelearse la batalla, salir en victoria y seguir predicando. Pero por lo menos cachetadas no me dieron, ni puños, amenazas sí, me han perseguido algunas veces por ahí para golpearme, pero Dios me ha librado. Un par de veces por ahí intentaron hacerme daño, pero mi Señor no lo permitió. Pero a Jeremías cada rato le dieron cachetadas, puños, lo arrastraron, le dieron duro, lo echaron por allá en el pozo séptico, lo sacaban de allí, le daban más cachetadas, lo humillaban, lo burlaban, no tuvo buenos templos para predicar, no tuvo buenos lugares, le tocaba solo, nadie lo escuchaba, en fin, y por ahí el que a veces lo acompañó fue Baruch, que fue fiel. Entonces, necesitamos comprender estas cosas que hoy día está pasando como a Jeremías a muchos pastores, en el sentido de la soledad, ¿sí? Que están trabajando muy solos y la demás gente, pues todo está bien, chévere, porque si invitan a alguien y la persona no asiste al culto, se cansan. Dicen, no, yo ya he invitado y la gente no va. Yo no me pongo a invitar más, para eso le pagan al pastor. Entonces, como le dan al pastor por ahí para que se tome una gaseosa, ya entonces ya con eso tiene que cumplir su compromiso. Amados hermanos, hay que despertar, hay que ser más conscientes de nuestro compromiso con Dios y hay que ser más cristianos. Un tipo de mensaje como este que estoy dando hoy no es muy aceptado en las iglesias modernas de charlatanería y de juego, y este evangelista no sería invitado de nuevo a las iglesias por decir estas cosas, pero es la verdad. Tenemos un montón de cifrinos y de perezosos en las iglesias que solo cumplen sus labores personales y familiares, matrimoniales, sus asuntos con sus hijos y sus negocios de hacer plata. Porque hay que hacer plata para comprar otro carro, hay que hacer plata para comprar otra moto, pero los asuntos con Dios se dejan de último. Para eso se le paga al pastor, para que trabaje el pastor. Mientras que estos que ayudaban aquí a los apóstoles predicaban por todas partes y nadie les daba salario, porque no eran pastores, no eran ancianos tampoco de las iglesias, eran ovejitas que tenían sus propios compromisos, pero ellos predicaban aquí, allá, evangelizaban, llevaban gente y la iglesia se multiplicaba y la iglesia crecía. Es necesario que todo esto nosotros lo comprendamos. Entonces, el versículo 21 confirma y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero imagínense,
¿No va a estar la mano del Señor sobre una iglesia que toda está trabajando? Que todos están evangelizando, que todos están saliendo a las calles a llevar el mensaje, no como evangelistas, sino como evangelizadores. Porque evangelistas, predicadores no son todos. Todos, dice la Biblia, todos no son predicadores, todos no tienen esos dones, pero evangelizadores sí son todos. Todos deben ir y predicar el evangelio a toda criatura, puerta a puerta, casa a casa. No hay que esperar que el pastor dé permiso, ni que el pastor fuera Dios. El pastor no da permiso, el pastor ora por los que le dicen, pastor, estamos evangelizando, ore por nosotros. Listo, ¿cómo no? Claro que sí. Estamos entrando aquí a un barrio y llevando tratados para llevar a la gente a la iglesia. Y bueno, Dios nos está respaldando. Aquí había una señora enferma, oramos, se le quitó la fiebre, tenía el COVID, se le espantó el COVID. Bueno, aquí estamos orando por todo. Claro que sí, vayan en el nombre del Señor. Estoy orando por ustedes. El domingo vamos a llevar dos familias más que evangelizamos. El miércoles las visitamos, el jueves también y ya las convencimos y van a ir el sábado al culto y el domingo al culto y ahí los tenemos. Entonces el pastor ora, no tiene que darles permiso. Lo que sí puede hacer el pastor es orientarlos, cómo hacer, qué pasajes bíblicos llevar. Todo eso sí necesitan esa orientación, pero toda la iglesia necesita estar activa. No es una responsabilidad, porque la gente para criticar el crecimiento de la iglesia, para eso muchos son buenos. Uy, la iglesia no está creciendo, debe ser que el pastor no está orando, debe ser que no está trabajando. Y hermanos, esto es impresionante. Bueno, entonces muchos se convertían y la iglesia crecía. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron entonces a Bernabé que fuese hasta Antioquía. La iglesia estaba creciendo. Había que enviar a un buen discípulo y Bernabé era excelente, era un hombre de buen corazón, le dolía la obra, por tanto había que enviar a un maestro que les enseñara. Entonces cuando llegó Bernabé, vio la gracia de Dios que estaba la iglesia creciendo, se regocijó y exhortó a todos los que estaban convirtiendo a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, les estaba predicando, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Pues, pero imagínense si cada hermano trae un hermano, a un vecino, cada hermano trae una familia, ¿cómo no va a crecer la iglesia? Pero a veces pasamos todo un año sin que se convierta ni una familia ni nos visite nadie, porque nadie trae a nadie. Entonces doy gracias a Dios porque las congregaciones puedan traer amigos. Es decir, esta familia no fue, yo visito otra, esta familia no fue, yo visito otra, pero alguna, el Señor convence a alguna, pero hay que hacerlo, hay que insistir y traerlos. Bueno, así como hemos visto que cuando alguno de mis hermanos en nuestra congregación trae un amigo, trae su familia, su hermano, su suegra, qué sé yo, y traen a alguien, esa gente sale bendecida porque nosotros nos preocupamos porque se lleven un buen mensaje, una buena palabra. No nos gusta que la gente venga a perder el tiempo, sino que se lleve una palabra de parte de Dios para su casa. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces en el capítulo 11, en Antioquía de Siria, por primera vez se les llamó cristianos. Al principio era un nombre más bien de burla, era un vituperio. Cristianos era algo así como decir, perdón la expresión, como decir chavistas, petristas, maduristas, uribistas, capitalistas, algo así. Era algo un poco despectivo, ¿sí? Como una politiquería de una secta. Pero luego con el tiempo, pues ese nombre fue tomando cierto valor y hoy en día pues es un honor llamarnos cristianos, los verdaderos cristianos. Lamentablemente, bueno, hoy hasta el burro se hace llamar cristiano, pero ese nombre no le corresponde a cualquiera que diga yo soy cristiano. No, no, no. Realmente es a los discípulos del Señor, a los convertidos son los que pueden llamarse cristianos. Y evangélicos, pues también los verdaderos que predican el evangelio del Señor. Entonces, la iglesia crecía. Este domingo por ahí también una joven llevó una pareja a escuchar la palabra del Señor. Y la noticia que me dieron es que a esta pareja, o por lo menos al caballero que se expresó,
como que le gustó la palabra que escuchó, la enseñanza, la conversación que tuvimos acerca de la palabra. Y se van edificados, porque nadie que venga a nuestra congregación se va a ir sin una palabra, sin una exhortación, sin algo, sin una reprensión, sin una edificación, porque no desperdiciamos el tiempo. Allí no van a encontrar payasitos ni mimos entreteniéndolos y eso, no. Y mi respeto para todas las formas de culto que quieran hacer los hermanos, pero les digo algo, la gente necesita la palabra, no necesita otra cosa. La gente no necesita psicología barata, ni entretención, ni nada de eso. Todas esas estrategias las usamos porque como oramos tan poquito y como tenemos tan poca fuerza de palabra de Dios, entonces tenemos que hacerles payasitos para entretener a nuestros amigos y que vuelvan. Y de paso partir torta cada 8 días para que entonces la gente pueda regresar. Pero el Señor quiere que les demos el verdadero pan, lleno de la unción, de oración y estudio, para que cuando venga la gente se lleve esa palabra poderosa y puedan ser sanados de sus pecados y sanados de sus enfermedades y restaurados de sus dolencias, puedan irse a casa realmente bendecidos. Así de que en aquellos días, dice el versículo 26 dice que se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Recuerden que la Biblia se estaba todavía escribiendo, hasta ahora no se había terminado. Por tanto, había todavía revelación directa, directa. Hoy tenemos una revelación pedagógica, es decir, nosotros predicamos la revelación escrita, lo que está escrito en la Biblia. La Biblia es la profecía fundamental, la verdadera profecía es la Biblia. Y hoy estoy predicando de manera profética, como siempre lo hago, lo que está escrito, para que ustedes reciban revelación. Sé que esta mañana están recibiendo revelación de la palabra de Dios, la están recibiendo lo que está escrito, pero les está siendo revelado, añadido a sus conocimientos, más conocimientos, para que puedan profundizar en la palabra de Dios. Pero en estos días todavía había revelación directa. ¿Por qué directa? La Biblia se estaba escribiendo y se necesitaban profetas. Entonces habían allí unos profetas. Había, por ejemplo, uno llamado Ágabo, que en el versículo 28 dice que daba a entender por el Espíritu Santo que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Y dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea que se cumplió esa profecía. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces reunieron de lo que tenían, sus ahorros, lo que sea, y vamos a ayudar a los hermanos que están sufriendo, las iglesias que están iniciando y no tienen tanto dinero. Hoy no se ve eso de que una iglesia pudiente ayude a la que no tiene, o en fin, ¿no? Nosotros que estamos formando una iglesia, los hermanos saben que no recibimos ayuda de ninguna parte, ninguna organización, ningún organismo, absolutamente, pues nadie nos envía nada. Si nosotros no luchamos por tener las cosas que necesitamos, nadie envía una ofrenda de ninguna parte. Entonces doy gracias porque en cuanto a mí, a lo personal, gracias a Dios, uno que otro hermano que ni siquiera se congregan conmigo, o incluso personas que no son cristianas, pero tampoco es que son mafiosos, pero no son cristianas, o por lo menos no se congregan fielmente, de vez en cuando me envían una ofrenda a mí a lo personal. Tome, pastor, usted está predicando, tome, merece esta ofrenda, y me envían, y esa es la gracia de Dios conmigo. De lo contrario, yo no podría sostenerme, porque yo no voy a poner todo ese peso sobre la iglesia que me sostenga a mí, a mi familia, porque no son capaces, no tienen la forma de sostenerlo a uno. Entonces yo no dependo de mis pocos hermanos que pastoreo, dependo del Señor, y Él se encarga. Él envía personas, incluso de otros países me han enviado una que otra ofrenda, y eso ayuda a que yo pueda respirar y seguir adelante llevando el ministerio, porque de lo contrario uno se ahogaría, no es capaz de cumplir sus responsabilidades de padre de familia. Bien, mis amados hermanos, dice el versículo 30, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces, fue llevado este dinero, fue llevado por mano de Bernabé y Saulo. Bueno,
Muy maravilloso. No olviden el versículo 25 incluso que dice, después Bernabé fue a Tarso y buscó a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Entonces noten ustedes que Bernabé fue y dijo, se acordó de Saulo y dijo, Saulo es un excelente maestro, un excelente apóstol, hay que buscarlo. Y fue y lo buscó y venga, nos ayuda porque la iglesia está creciendo. Qué bueno cuando los pastores vemos que la iglesia está creciendo, comienza a crecer. Dios nos envía 20, 30, 40 hermanos, se han convertido en nuevos creyentes y uno necesita la ayuda de otro pastor. Y pastor, venga, visíteme tal fecha, necesito que me ayude a dar palabra aquí en la iglesia porque la iglesia me está creciendo. Pero de lo contrario, pues bueno, nos bandeamos nosotros para ayudar a nuestros hermanos y necesitamos inspirar a nuestros hermanos a que ellos no tienen que ser pastores para salir a evangelizar el mundo. No, no, no tienen que ser pastores. Ellos mismos pueden ir por todas partes, ir a Antioquía, ir a Fenicia, ir a todos los rincones del mundo y llevar el mensaje del evangelio y que la iglesia crezca y se multiplique. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana preciosa?